Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 15, 1 al 7. Romanos 15, 1 al 7. Dice la lectura, Romanos 15, 1 al 7. Así que los que son fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. El 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les concede a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos justos y a una sola voz glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbense unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que cada uno de mis hermanos tuvieron para votar, Señor. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Salga lo que salga, la persona que gana, tú reinas, Señor. Que nosotros jamás nos olvidamos sobre eso. Ayúdanos para ver la preciosa cruz de Cristo un poquito más clara y conformar nuestra vida a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, al llegar a capítulo 15, continuamos con la idea de unidad dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, y es como parte de presentar nuestro cuerpo como sacrificio, que vimos en Romanos 12, 1 y 2. La unidad es un tema que se ve en todas las Escrituras. Vamos a ver, Salmo 133. Miran cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Juan 10, 14 y 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Será un rebaño con un solo pastor. Amén. Efesios 4, 3, 6. Esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La unidad es importante para Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y debería ser importante para nosotros. Es importante para Dios, es importante para nosotros. Esa es la idea. Porque es importante, porque Dios ama la unidad, porque glorifica su nombre. Debería ser importante para nosotros. Y Pablo nos está mostrando que puede haber una amenaza a la unidad dentro de una iglesia local, entre los cristianos fuertes y débiles. Y hasta ahora nos has dado 3 principios. 14, 1 al 12. Somos llamados a aceptar a los que Dios ha aceptado, en entendimiento y sin juzgar. Aceptar. Si Dios salva a la persona, ¿quién somos nosotros para rechazar a la persona? 14, 3 al 23. Los fuertes son llamados a edificarse unos a otros sin ofender. Estamos llamados para cargar la carga uno al otro. Amén. Y hoy día somos llamados para agradarnos unos a otros usando Cristo como nuestro ejemplo. Entonces hay 3 puntos en los cuales yo quiero destacar. La obligación de soportar y agradar. El versículo 1 a 3. Conformidad a las Escrituras. Versículo 4. Nuestra unidad glorifica a Dios. 5 a 7. Entonces vamos a ver el primer punto. La obligación de soportar y agradar. Pablo reafirma que los fuertes tienen la obligación, una vez más, de soportar las fallas de los débiles para la edificación de la iglesia. Ahora bien, la idea de soportar significa llevar algo difícil sobre sí mismo o para alguien más. Eso es lo que significa. Es ponerse bajo de la carga de nuestro hermano
y caminar con él o con ella hasta que entienda su libertad en Cristo. Eso es lo que es. Cargar con nuestros hermanos. En el griego, ¿tú sabes lo que es? Soportar es un verbo presente. Es algo que nosotros debemos hacer, no termina. Yo no simplemente, yo ayudo a mi hermano y ya, termino. No es así. La idea es que ayudamos amorosamente en la carga para su edificación. Yo no puedo decir, un día yo oré con mi hermano sobre la falta de su entendimiento con la bebida y ya, cumplí. No puedo decir eso. Es llevar esa carga con él hasta que él entienda su libertad en Cristo. Eso es difícil hacer. Yo le puedo decir a cualquier persona, tú estás bien, tú estás mal, pero caminar con él, con ella, es otra cosa. Esa es la dificultad y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Ahora bien, eso no significa que mi propósito es para complacer al hombre. No. Cambiando el evangelio o eliminar la ofensa del evangelio, el pecado. No estoy hablando sobre eso. Yo te doy un ejemplo. Herodes mató a Jacobo y encarceló a Pedro porque les agradaba a los judíos. Pervirtió la justicia para buscar la aprobación del hombre. No estoy hablando sobre eso. Yo estoy hablando de cargar. Estamos hablando de llevar las cargas de nuestros hermanos en amor y verdad. En amor y verdad. Si tú tienes amor sin verdad, emocionalismo. Si tienes verdad sin amor, la dureza de los fariseos. Estamos llamados a cargar hasta que esa persona entienda su libertad en Cristo. Eso es lo difícil, hermano. Y eso conlleva que nosotros dejamos que nuestros hermanos nos ayuden, que es difícil, una vez más, que vimos esta mañana. Pero ese es. Porque nosotros tenemos que ver que no estamos hablando de cosas fundamentales de nuestra fe. Estamos hablando de opiniones, ropa, días, comida, música. La Biblia no dice algo directo sobre eso. Entonces tenemos libertad. Hay algunos van a un lado, hay algunos que van al otro lado y después se dividen. En vez de entender, no es algo fundamental a nuestra fe. No estamos hablando de la salvación. Y es por esa razón que Pablo dice, agradar a nuestro prójimo para su edificación. Eso significa ayudarles a madurar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos a madurar? Eso es difícil, ¿no? Es más fácil ponerlo acostado. Es más fácil decir una vez, ¡ay, ya cumplí! Eso es lo que Pablo no está diciendo eso. Porque acá en la palabra de Dios estamos llamados a llorar con los que lloran, reír con los que ríen y alegrarnos con los que se alegran. La vida cristiana no es una vida de egoísmo. No es egoísmo. Al contrario, tenemos que pensar más en el otro. Ese es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Porque en ningún lugar tú vas a encontrar en la Biblia el mandato de amarnos a nosotros mismos. Dime a dónde estás. No existe. No estamos llamados a amarnos a nosotros mismos. Es más, estamos llamados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y el amor propio es un producto del pecado. El amor propio es el producto del pecado. No es bíblico, hermanos. Y el mejor ejemplo es Adán y Eva. Cuando comieron el fruto, notaron que estaban desnudos. Y inmediatamente se sirvieron a sí mismos. Ellos no pensaron. Eva no pensó en Adán. Y Adán no pensó en Eva. Ellos pensaron a servirse a sí mismos. Al toque. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Y el ejemplo que Pablo nos da para reforzar la idea de agradar a nuestros hermanos, mejor dicho, es Jesucristo. Jesús, ¿qué hizo? Dio su vida para servir a su Padre y al pueblo. Dio su vida. Él tomó nuestro lugar en esa cruz para salvar, justificar, edificarnos, santificarnos. Dejó la perfecta comunión con el Padre para servir. No se sirvió a sí mismo.
Es más, él lo dice, Mateo 20:28. Imitan al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo, hermanos. Cristo es nuestro ejemplo. Nuestra meta es que los hermanos más débiles sean conformados a Cristo. Eso es nuestra meta, que los hermanos más débiles sean conformados a Cristo. Y cuando este vínculo entre el hermano fuerte y débil se produce, ambos están en la voluntad de Dios, hermanos. Y ambos están siendo conformados a la imagen de Cristo. Ambos. El fuerte recuerda la gracia de Dios en su salvación, así creando más dependencia de Dios. El débil crece en fe, conocimiento y sabiduría junto con su hermano, así creando más dependencia de Dios. Finalmente es más dependencia de Dios. La idea es dar su vida al servicio a Dios y la iglesia. Yo leí una historia de una mujer que se enteró que tenía cáncer a los 2 meses de embarazo. Durante su embarazo negó a tomar ningún medicamento para no lastimar a su bebé. El médico la animó para realizar un aborto. Ella dijo, no lo voy a hacer. Tuvo que dar luz en emergencia. Y el bebé vivió por la gracia de Dios, pero ella murió. Ella dio su vida por su bebé. La mamá sacrificó su vida para darle la oportunidad de vida a su hijo. Jesús dio su vida para que millones y millones puedan tener vida. Millones. Fue un acto basado en amor y servicio. Y ojo, hermanos, Él no murió por personas amables. Yo entiendo a la mamá. Ella murió por su hijo. Él murió por personas rebeldes que lo rechazaban no solamente a Él, pero a su Padre. La distorsión pasa cuando ignoramos a Dios y nos servimos a nosotros mismos. Ahí está. Ignoramos a Dios y queremos servirnos a nosotros mismos. El mandato que tenemos es soportar la debilidad de nuestros hermanos, soportar, caminar con ellos hasta que ellos entiendan su libertad. La actitud que debemos tener es de agradecimiento para complacer a nuestro hermano. Y la motivación es Cristo. Esa es la motivación. Cristo no se agradó a sí mismo. Él no vino con un ejército. Él nació en un pesebre. Sus padres no eran grandes personas. Él se sentó y sirvió a los pecadores y murió por ellos. Ese es nuestro ejemplo. El mandato para los fuertes es soportar a sus hermanos débiles. No complacerse a sí mismo, sino a nuestro prójimo. Eso es nuestro llamado. Y buscar la conformidad a Cristo para nuestros hermanos y no conformarnos a nuestra imagen. Ahí está el detalle. Muchos de nosotros queremos servir y ayudar para conformar a la persona como soy yo. Yo soy ejemplo. Dios no busca eso. Nuestro ejemplo es Cristo. Deberíamos conformar y ayudar a nuestros hermanos para que ellos sean más como Cristo, no como nosotros. Cristo. Porque al final Pablo dice, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo, pero finalmente es Cristo. Cristo, no mi persona. ¿Y cómo deberíamos hacer eso? Conformidad a las Escrituras, el punto número 2, versículo 4. Pablo desea que nos conformemos a la palabra de Dios. No se trata de mis preferencias o nuestros agendas, no, nada de eso. Cristo. Mira, él cita Salmo 69 en el versículo 3. Para justificar esa cita, él dice, porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra instrucción. ¿Por qué Pablo citaría un versículo que no parece que apunta a Cristo? Lo hace porque toda la palabra de Dios nos apunta a Cristo, que restaura nuestra relación con Él. Eso porque lo hace. Si tú lees Génesis, te va a apuntar a Cristo. Levíticos, Números,
Números es difícil de leer a veces, pero te apunta a Cristo. Nosotros debemos ver que toda la Biblia es para nuestra instrucción, que siempre será para nuestro bien. Cuando nos desviamos de la palabra de Dios, estamos mal. Y recuerda, en el Nuevo Testamento no estaba en ese entonces. No existía, solamente había cartas flotando. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Y a pesar de lo que la gente dice, a pesar de lo que dice la cultura y a pesar de lo que dicen algunas iglesias del Antiguo Testamento, es para nuestra instrucción. Es para nuestra instrucción. Si tú quieres entender la riqueza del Nuevo Testamento, lee el Antiguo Testamento. Eso es porque Salmo 119 dice, se trata sobre el regalo de la palabra de Dios. Bienaventurados los que caminan, guardan, aprenden, meditan la palabra de Dios. No la palabra mía, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es irrelevante. Tiene sentido. La instrucción no solo es para el Antiguo Testamento, para ellos en el Antiguo Testamento, sino para la iglesia del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Esa es la razón porque vemos versículos como 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la razón porque Jesús, orando a su Padre por sus discípulos, dice, santificarlos con la verdad, tu palabra es la verdad. Santificarlo con la verdad, tu palabra es la verdad. Es la razón porque nosotros podemos leer, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra de Dios. ¿Dice acá toda palabra del hombre? No, toda palabra de Dios. Si queremos ayudar a nuestro hermano débil, debemos hacerlo a través de la Biblia. Yo tengo que decir eso. Pablo está diciendo, porque hay muchas personas que quieren ayudar o quieren conformar a nuestro hermano a nuestra imagen, porque nos conviene. Nos conviene conformar a la persona a mi imagen. Mira, yo voy a decir, los hispanos son fieles a su iglesia y a su pastor, ¿sí o no? Es así, no solamente acá, en toda Latinoamérica, en Caribe también, en Centroamérica, son fieles a la iglesia y a su pastor. Y no debería ser así cuando la iglesia y el pastor se desvían de la palabra de Dios. Sí, nosotros deberíamos someternos a la iglesia local. Sí, nosotros deberíamos someternos a los pastores cuando ellos están de acuerdo con la palabra de Dios. No somos fieles a los hombres, hermanos. Tenemos que ser fieles a Cristo. Ese es nuestro llamado. Pablo desea que entendamos que solo la Biblia, en la Biblia hay esperanza. Solo la Biblia. A través de las Escrituras sabemos que es pecado. A través de la Biblia sabemos cuándo empezó el pecado, cómo progresó, el resultado del pecado, la depravación del hombre, y sabemos que Dios odia el pecado porque Él es santo. Aprendemos de la Biblia que Dios ha provisto la salvación en Cristo porque Él tomó la paga de nuestros pecados y apaciguó la ira de Dios. Sabemos eso porque la Biblia nos dice. Y Pablo desea que nos conformemos a las Escrituras. Eso significa que tenemos que leerla. Ojo, tenemos que leerla, estudiarla y hacerla la comida más importante del día. La Biblia, no la comida, la palabra de Dios. La Biblia, en ella tenemos la esperanza que nosotros vamos a perseverar. Y vamos a recibir consolación. Y si vamos a perseverar, significa que vamos a tener dificultad. No muchos quieren escuchar eso, pero tengo que decirlo. Santiago 1, 2, 3. Tenga por sumo gozo, hermanos míos. Mira, tenga por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Amén. 1 de Pedro 4, 2 y 13.
Amados, no se sorprende del fuego de prueba que en medio de ustedes han venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, gózate. Amén. Si estamos sufriendo en Cristo, amén. La vida cristiana está saturada de pruebas. Y ¿sabes cómo nosotros vamos a perseverar en la prueba? En Cristo. Porque estamos en Cristo. ¿Quién venció a Satanás? ¿Quién venció a la muerte? ¿Quién venció al pecado? Cristo. Porque sabemos lo que nos espera en la vida venidera. Yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sabiendo que lo que me espera. Es como los puritanos o los mártires en ese entonces. Ellos perdieron todo, pero estaban pensando en el cielo. Y ellos dicen, ¿qué importa esas cosas? Porque ellos sabían lo que esperaban. Porque nuestra perseverancia no depende de nosotros, depende de Dios. Jesús orando por Pedro es un ejemplo. Satanás quería sacudir a Pedro y Jesús oró por él. Todo depende de Dios. La perseverancia produce fuerza y carácter, lo cual produce paciencia para que tengamos esperanza y seamos más útiles para Dios. Mira, más útil para Dios. No más útil para mi persona, más útil para Dios y para su iglesia. ¿Tú sabes lo que es la gran mentira hoy día? Ofrecemos los beneficios del Evangelio sin las responsabilidades y sin la carga de llevar la cruz. Esa es la gran mentira de hoy día. ¿Y tú sabes lo que dicen? Ven a Jesús y Él va a salvar tu matrimonio. ¿Cuántos de nosotros escuchamos eso? Cree en Jesús, Él bendecirá económicamente tu vida. Pero ¿qué pasa cuando todavía está endeudado? ¿Qué pasa cuando Dios no salva a tu matrimonio? ¿Va a abandonar a Dios? No. En las Escrituras hay esa esperanza. En las Escrituras vamos a perseverar. Y no solamente vamos a perseverar, pero vamos a recibir consuelo de la palabra de Dios. Mira, si somos animados por medio de la Escritura, vamos a tener esperanza. Y si tenemos esperanza, eso va a producir perseverancia en las dificultades. Todo de la palabra de Dios. Todo de la palabra de Dios. En ella tenemos nuestra esperanza. Si nosotros caemos en desesperación, es una clara señal de nuestro descuidado de la palabra de Dios en nuestra vida personal. Mira, lee la historia de José. José a los 17 años perdió todo. Y de los 17 a los 40 años sufrió prueba tras prueba. 20 años de aflicción. Y terminó diciendo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para su gloria. 20 años. Y nosotros nos quejamos por un mal, alguien no nos saludó hoy día. 20 años de prueba. Y nos quejamos cuando perdemos la billetera. 20 años. Y finalmente dijo eso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Pablo desea que los débiles sean soportados por los fuertes, que los fuertes agraden a los débiles para conformarlos a Jesucristo basado en la Biblia. No basado en mí, no basado en ustedes, basado en la palabra de Dios, que nos lleva al último punto. Nuestra unidad glorifica a Dios. Y yo quiero que vean y entiendan que Dios es que produce la perseverancia y el consuelo. Dios. Si yo no soy creyente, desesperación. Voy a perder el enfoque, no voy a mirar a Cristo. Es Dios que nos bendice con armonía y unidad. Cuando ponemos nuestra libertad al costado por el bien de nuestros hermanos, Dios nos concede la unidad. Cuando pensamos más en el otro,
Eso es difícil para nosotros, y más en esta cultura. Por lo menos en esta cultura donde estaba Pablo, era una cultura de familia. Nosotros tenemos que entender que es un regalo traído por el Evangelio, la unidad. No puede ser fabricado, reproducido, viene solo de Dios a través de la regeneración, la salvación. Ya lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas. La unidad es resultado de seguir a Cristo, no al revés. Seguir a Cristo, ¿sabe lo que significa seguir a Cristo? Significa dejar todo para servirle, llevar tu cruz, ver a Cristo más valioso que tu matrimonio, tus hijos, dinero, alegría, pasiones, todo. Significa contar todo como pérdida por el valor de conocer a Cristo. Filipenses 3:8. ¿Así pensamos de Cristo? ¿Consideramos todo pérdida por el valor de conocer a Cristo? La idea es buscando la gloria de Dios, la edificación de la iglesia. En nuestra unidad glorificamos a Dios, hermanos, porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Y algunos van a decir, Dios es bien egoísta. No, Él es Dios, Él creó el mundo, los árboles, los animales, todo glorifican a Dios, menos nosotros. Dios merece toda la gloria y toda la honra. No se trata de nosotros, hermanos, pero somos afectados positivamente cuando nosotros pensamos y actuamos para la gloria de Dios. Pablo desea que vivamos nuestra fe y mostremos un amor y unidad dentro de nosotros. Una unidad que no se puede ver en el mundo. Sí, en el mundo te va a haber amor entre familias, amigos, pero nunca con la motivación de Dios en el centro. Nunca. Entonces está mal. El verdadero amor del Evangelio es motivado por Dios en Cristo a través del poder del Espíritu Santo, que va a reunir gentiles y judíos, y ellos se van a servir a sí mismos para la gloria de Dios. Es espectacular pensar el poder del Evangelio que cambia el corazón de una persona para amar a su enemigo, presentar su cuerpo como sacrificio vivo, es demostrar el poder de Dios y el Evangelio que trajo ese cambio, hermanos. Viviendo para la gloria de Dios. Entonces la aceptación y la unidad del pueblo de Cristo es un testamento de la gloria de Dios. Ahora, los fuertes y débiles tienen que humillarse y dejar que ambos grupos se sirven entre sí. Eso no viene fácil con nosotros. Pregúntase, ¿en qué áreas somos débiles y fuertes? Porque ninguno de nosotros llegamos. Tenemos áreas en las cuales tenemos que crecer. Ninguno de nosotros somos perfectos. Otra pregunta, ¿sirves al cuerpo o vienes a la iglesia para ser servido? Los líderes no están llamados a llevar la carga en la iglesia. Ellos son líderes puestos por Dios, llamados por Dios para dirigir la congregación, pero ellos mismos son ovejas. Ellos mismos necesitan ayuda. Todos nosotros compartimos la responsabilidad. Todos nosotros, ya lo vimos esta mañana. Muchos de ustedes necesitan dejar de ser perezosos espiritualmente. Yo sé que eso duele. Tenemos que orar. Tenemos que servir uno al otro. Tenemos que invertir en nuestros hermanos débiles. Hay algunos que las cosas de Dios es algo añadido a su horario. Sí, yo voy a la iglesia si me conviene. Yo voy a la iglesia si toda mi familia está bien. Yo voy a la iglesia si el trabajo está bien. Dios debería ser la prioridad de su vida. Te animo y te suplico que busca formas de servir al cuerpo de Cristo. Busca. Tenemos cristianos con buenas intenciones, buenos hermanos,
que levantan a otros con la psicología, la filosofía y su experiencia, menos la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que toda la Biblia es para nuestra instrucción? Amén. Si eso es cierto, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Silencio. Es para ponerlo en cuenta en tu mente. No podemos compartir lo que no sabemos con un hermano. Tenemos que leer. Tenemos que ser personas de la Biblia. Si vamos a soportar al hermano débil, empieza y termina con la Biblia. No con mis opiniones, la palabra de Dios. Finalmente, nuestra unidad glorifica a Dios. Pero esa unidad viene con una gran inversión en la iglesia y dependencia de Dios. Amor es una decisión y acción. Piensa en eso. Yo no puedo ayudar a mi hermano si Dios no ha cambiado mi corazón. Yo no puedo seguir la palabra de Dios y hacerlo el centro de mi vida si Cristo no ha penetrado mi corazón. Pablo acá está hablando con creyentes. Algunos de ustedes no son creyentes. Y yo te animo que se arrepienten y confíen en Jesús. Porque no hay otra manera que tú puedes servir a la iglesia o servir a Dios. Porque estamos llamados a servir a Dios en espíritu y verdad. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es el sello que Dios nos da. La pregunta es si el Espíritu Santo mora dentro de ti. Si ustedes creen en Jesucristo como su Salvador. Esa es la pregunta. Porque nosotros podemos hablar de sirviendo uno al otro, hacer esto y hacer. Y finalmente, si Dios no ha cambiado mi corazón, es moralismo. Es simplemente haciendo cosas. Pero al final, cuando termino, cuando Cristo viene o yo muero, ¿tú sabes lo que va a pasar? Yo voy al infierno. Lo que nosotros estamos hablando es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entender que tus pecados es enfrente de Dios. Y la única manera de salvación es Jesucristo. Entonces ponga tu confianza en Él. Porque lo que nosotros estamos hablando acá en esta iglesia no es cosas que se puede hacer afuera de Cristo. Son resultados de la salvación en Cristo. Y yo termino con las palabras de Juan. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El amor es una buena forma de evangelismo. Espectacular. El amor debería ser visto afuera. Cómo nosotros nos tratamos, no solamente en un domingo, en un culto, cómo nos tratamos afuera, es un testimonio de la gloria de Dios, una gran forma de evangelizar. Tú puedes imaginar un hermano o una hermana que tiene una dificultad y la iglesia apoya y sus vecinos se dan cuenta. ¿Qué pasó con esa situación? ¿Qué pasó? La iglesia la ayudó. ¿Qué? ¿La iglesia te ayudó? Y ahí está la entrada en hablar de Jesucristo. Muchos de nosotros luchamos. Ahora con los creyentes, luchamos porque queremos servirnos a nosotros mismos. No se trata de ustedes, lo digo ahora. Se trata de servir al otro para la gloria de Dios, para conformar a él o ella a la imagen de Cristo. Nosotros no venimos cada domingo para escuchar la palabra de Dios y no cambiar. No escuchamos lo que se dice en la escuela dominical para decir, oh, acá está, lo guardo acá y no cambio. Es para que llegue acá, llegue a tu corazón y produce cambio para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios requiere. Eso es lo que Dios desea. Entonces te animo a cada uno de ustedes que Dios nos pueda ayudar a vivir vidas como seguidores de Cristo, que podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que nosotros podemos poner en práctica nuestra fe, porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia,
Gracias por amarnos. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Señor, ayúdanos para amar a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos para aceptar las personas en cual tú aceptas. Ayúdanos para apuntar a nuestros hermanos a través de tu palabra a tu grandeza, Padre. No queremos, Señor, vivir una vida como nosotros deseamos. Hacer lo que nos complace en nuestros ojos, Señor. Queremos vivir como tú quieres, para agradarte a ti y para servir a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por nuestra dureza de corazón y ayúdanos para someternos a tu palabra con gracia y amor y gozo, porque eso te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.